está muy alto todavía. ¿Te imaginaste estar desayunando en Yosemite? Ver este capitán aquí enfrente de mí, ver su increíble tamaño. Sí, listo, 1, 2, 3. Hoy empezamos nueva ruta muy temprano, de las veces que más temprano nos hemos levantado, aunque el sol parece el mismo. Esta vez nos despertamos a las 5 de la mañana. Lo que pasa es que acá a esa hora, a las 4:30, Chel me está diciendo que 4:30. Sí es cierto. Pero salimos a las 5 de la mañana. 5:11 creo que a lo mucho estábamos ya partiendo y el sol a esa hora es que se levanta por acá. Entonces está bonito porque vamos viendo aquí este paisaje. La verdad que estas cosas de los pinos, las montañas, todo alrededor es muy atractivo. Parece ser que es como solamente una introducción hacia el gran lugar que donde vamos a ir ahorita, que estamos bien emocionados, que pensamos que no lo íbamos a lograr, que pensamos que no se iba a hacer, que todavía tenemos algunas dudas de saber cómo lo vamos a recorrer, y es... ¿Lo digo? Yosemite. ¿Se fijan cómo lo digo ya con el tono? Yosemite. Ah, señal de que ya llevo un mes en Estados Unidos. Espero haberlo dicho bien. Pero bueno, la verdad es que sí estamos muy emocionados por conocer Yosemite, pero sí nerviosos porque esta semana es ya como semana vacacional en Estados Unidos, entonces parece que podemos estar conviviendo con mucha gente acá en el parque, y esa es un poquito nuestra incertidumbre en el tema de que encontremos estacionamiento para dejar el motorhome y poder salir a pasear. Lo bueno y la ventaja de este tipo de lugares para nosotros es que cuentan con shuttles. Siempre hay una manera, eso se me ha hecho muy bonito, de que de alguna forma nuestro estilo de viaje, por tener una casota grande, puede verse complicado algunas veces, pero de verdad que saber que siempre sale una solución me encanta. Entonces, bueno, hay shuttles gratuitos que te llevan a recorrer los diferentes puntos emblemáticos del parque. Lo dejas el motorhome en un estacionamiento, de ahí tomas el shuttle y empiezas a pasear en él. Cruzando dedos que encontremos lugar, por eso es que nos venimos temprano. De hecho, miren, extrañan a alguien. Noditos esta noche durmió en nuestra cama para que allá atrás se fuera acostadito y sigue dormido. Y bueno, aquí haciendo ruta nosotros dos solos como novios, mi amor. ¿Te acuerdas la primera vez que viajamos? ¿Qué hicimos? ¿A dónde Nuestro fuimos? primer viaje fuimos a Aguascalientes. Que llegamos, no recuerdo bien cuál era el nombre del lugar, pero recuerdo que ni siquiera como llegamos, porque lo que más nos gustaba era como las vistas, la carretera tal cual como estaba. Nos fuimos por una carretera libre y esa carretera libre, bueno, tiene un poquito más de curvas, pero tiene una vista porque se ve, subes la montaña y tal. Creo que no tenemos fotos de eso, pero... Creo que sí tenemos. Bueno, yo tengo fotos tuyas, pero no del camino. Ajá. Sí, sí me acuerdo de eso. ¿Sí? Pónselas aquí las fotitos para que vean cuando éramos jóvenes. Hello, good morning. How are you? Everything is okay? Yeah, thank you. Los oficiales en entrada fueron muy amables. Para entrar normalmente solo te cobran el ingreso de $30 o el pase anual, que es el que nosotros tenemos. Pero además, por ser temporada alta, también te piden una reservación, la cual sí habíamos hecho, pero parecía haber algo de problemas. ¿Será por eso que no nos dejaron entrar esta vez? Okay, entonces, no, sorry, my wife do the reservation. Sorry, this is the one. Thank you. Sí, mira, aquí está. Can I see the reservation, please? Sure. This is the one. 3 a.m., 5 a.m., 7 1. I don't know why it's coming up. Did you make it like yesterday or? Actually, like the first, the first. No. Como 4 días. Yeah, 4 days ago, I believe. Yeah. You want a map? Oh, sure, thank you. All right, you Okay. enjoy. Thank you so Goodbye, much. Cosmo. Sure, thank you. ¡Entramos! No encontraban la reservación
y No de lo repente... encontraron, ¿verdad? No lo encontraron, al final no lo encontraron. Pero bueno, por traerlo aquí en el celular y vieron nuestro nombre, la reservación de la fecha que coincidía, pues dijeron, pues no sé por qué no está, pero pues pásense. Sí, o sea, Sí, lo tienen que cotejar con el nombre. O sea, quien reservó te piden una identificación para buscarlo con el nombre y así. Y no nos encontraron. No sé. Pero estamos dentro. Como ya habíamos dicho, ya llegamos a Yosemite, pero el haber entrado no significaba el haber llegado exactamente. De hecho, nos tomó 1 hora y media más o menos De la entrada. de ese punto de la entrada donde nos checaron el pase hasta ahorita aquí que nos bajamos. Dejamos, de hecho, el motorhome nos costó un poquito de trabajo porque, pues, el tamaño. No sabíamos cómo estacionarlo. No, y a mí lo que me parece muy curioso es que el parking donde pensábamos dejarlo, había letreros por doquier que decía Airbnbs y ¿qué más? Y trailers. No se podía estacionar aquí. Igual, y Chelo notó y nos pareció raro que ahí hubiera un motorhome y por allá hay otros. Son chiquitos, eso sí, pero bueno, de todos modos, entre que sí, entre que no, entre que íbamos a encontrar lugar o no, que la verdad es que se ve todo esto lleno. Lo dejamos en otro lugar, un spot que se ve bastante bonito y bastante con buen escenario. Como quizás se podrán imaginar, ya después de que les dijimos que desde que entramos hasta este punto es 1 hora y media, bueno, hay muchísimas cosas que hacer aquí y muchas formas de hacerlo. Es caminando, es en bicicleta, lo pueden también hacer en el auto o ir separando como en diferentes espacios. O también, que es lo que nosotros vamos a hacer, es agarrar el shuttle, que es lo mismo que habíamos hecho nosotros en las secuoyas, en el parque de las secuoyas, y nos fue bien. Este se ve como amplio todo lo que recorre, entonces esa va a ser nuestra opción. La verdad es que es algo cómodo no estar pensando si aquí hay estacionamiento, aquí no. Los puntos donde se para son puntos como interesantes para nosotros. También es cierto que hoy no encontramos para quedarnos aquí a dormir, lo cual nos genera una limitante de tiempo porque el lugar más cercano para poder dejar el motorhome está a 1 hora de este punto. Sí. Pero si no encontramos en ese punto, está a 2 horas. Entonces, bueno, o sea, no podemos tampoco como tomarnos aquí hasta la noche y tal, porque no nos gusta manejar de noche. Entonces, bueno, vamos a aprovecharlo todo esto. Tenemos bastantes horas, son las 10 de la mañana. Pensamos salir a las 5 de la tarde, vamos a ver todo lo que recorremos. Y quizás se dan una idea de que si ustedes quieren venir acá, bueno, se podrían ver estas cosas que están a punto de ver. Y nosotros también. Subir a los shuttles o autobuses de Yosemite es gratuito. Te pueden llevar a 19 puntos interesantes alrededor de todo el parque, como campgrounds, trails, restaurantes y claro, los principales puntos de interés del lugar. Nosotros como familia realmente lo disfrutamos, pues hacerlo a pie nos llevaría horas. Y les podría decir que es por nuestro pequeño Noah, pero la verdad es que yo los retraso más queriendo fotografiar todo lo que está a mi alrededor. Estamos por entrar a la cascada de Yosemite, que es como uno de los iconos de este lugar, y al ingreso hay unos carteles que hablan un poquito de la cultura indígena que existió aquí en los 1800. En aquel momento eran cerca de 3,000 personas que vivían aquí en el Valle de Yosemite, y a partir de los 1900, de ser 3,000 personas, se redujo la cantidad a 200 personas, cuentan, según el letrero, debido a una epidemia muy fuerte que hubo. Después de eso, la comunidad indígena fue removida al condado de Mariposa, donde actualmente ahora los descendientes de esas personas se dedican a enseñar artes hechas a mano, como cestería, como tejidos. Imaginar que esto no era turístico y que esto era habitado por personas que hacían de esta tierra, de este bosque, su espacio y no de visita, sino aquí esto me pertenece, o sea, esto forma parte de lo que soy. Creo que puede ser una forma de ver el bosque muy muy distinta a solo venir a hacer turismo. Me gustó mucho. ¿Hay un oso allá, no? ¡Hay un oso! ¿Qué? No sé. Mira ese. A ver. Ahí está su dibujo. Ya. Ah, creo que es un dibujo, ¿eh? Vale. Aquí está el oso. No se ve.
verdad. No es de verdad. Ese era el oso. La ilustración de este oso realmente está porque 46 metros atrás está este letrero, el cual te dice que es la distancia segura para poder ver un oso. Me gusta cómo lo hacen atractivo para cualquier edad, sobre todo para niños, ya que es una ilustración o un dibujo y es una forma segura de enseñarle a los niños y a cualquier persona a qué distancia tienes que estar de un oso. Y llegamos hasta la cima de la cascada. Ah, no es cierto. Está muy alto todavía. Venimos bajando y ya son las 12. Es decir, nos tomó 2 horas estar aquí más o menos. Sí, son como 12:15. Y hace rato que dijimos que nosotros habíamos salido a las 5 de la mañana y estábamos empezando todo esto a las 10. Es decir, que habíamos hecho un recorrido de 5 horas. No entendemos qué pasó con el tiempo. A lo mejor fue más lento por nuestro ritmo, pero fue demasiado más lento. Fue mucho, es como si no, ¿dónde quedan 2 horas? Y no nos sentíamos lentos, íbamos a muy buen ritmo. ¿Sí? ¿No? Sí, no lo sé. Pero bueno, es verdad que ahorita nos llevó 2 horas la cascada. Y faltan muchísimas más cosas por ver. Alguien me dejó un mensaje en Instagram en casita diciéndonos que necesitabas mínimo unos 15 días para disfrutar este parque. Efectivamente así debe de ser para abarcarlo todo. Pero bueno, también o sea, nos damos cuenta y platicamos de que nuestro recorrido es así. Y estamos súper agradecidos de que estamos aquí. Y así sean 2 horas que estemos todo el día o que podamos venir mañana. Se va a disfrutar. Está muy bien, sí, está muy bien. Agradecidos con esto de estar aquí, ¿no? Prefiero ver 2, 3 cositas y disfrutarlas y estar ahí a que solo mira, ahí está, listo, vámonos al siguiente punto. Sí, no se siente, no lo vivo. Aquí hasta no hubiera querido estar más tiempo todavía en el agua, yo creo. Sí, no me dejaron tanto tiempo. Llegamos a la montaña que le dicen el Capitán y apenas bajamos y justo nos dejan aquí. ¡Wow! Me puse, me empanicé. Estoy empanizando. Roca empanizada. Sí. Estamos aquí disfrutando este momento junto al capitán y le estaba compartiendo a David esta sensación que vengo sintiendo estas semanas. Creo que esta sensación de haber venido de un desierto, haber venido de la costa, del mar, haber visto las secuoyas, ahora estar aquí en Yosemite, es como recapitular la inmensidad y lo increíble que tenemos en el planeta Tierra. Esta abundancia tan vasta que tiene el planeta y que la estoy percibiendo, la estoy sintiendo, la estoy viviendo ahora. No sé, estoy como extasiada. Si están extasiada, compartirles la sensación que así me siento, como extasiada, agradecida, afortunada de haber dado estos pasos de vida con mi familia que me permiten palpar la abundancia del planeta. Y como yo, y como mi familia, y como ustedes somos parte de este planeta, por ende, somos vastos también, somos abundantes. Ver este capitán aquí enfrente de mí, ver su increíble tamaño, muy agradecida, muy contenta. Me siento muy afortunada, amor. En nuestro sube y baja natural. Nuevo día y la verdad es que tuvimos mucha suerte porque sí dormimos cerca de Yosemite. De hecho estamos a 1 hora. Eso es
lo que significa cerca, porque si hubiéramos dormido lejos hubieran sido 2 horas. De verdad estamos a, ¿qué serán? Como unos 10, 15 minutos de la entrada. Lo que pasa es que de la entrada a llegar a las áreas como más representativas de Yosemite se tarda pues una hora. Este lugar donde nos quedamos es gratis. Entonces, por lo mismo y por estar tan cerca de Yosemite, pensamos que iba a estar muy, muy lleno. Pero no. La verdad es que hay una gran explanada y de esta explanada solamente habían 2 o 3 autos, de los cuales ahorita ya se fueron todos, a excepción de uno que está por ahí. Es martes, entre semana, es posible que hoy en el parque vaya a haber menos gente, pero la verdad es que para todo lo que vimos ayer, tengo mis dudas. Pero vamos empezando, son las 7 de la mañana, es que vamos para allá. Ojo que nosotros no nos quedamos dentro del Parque Nacional, que hubiera sido mucho más cómodo, porque como les dijimos es temporada alta y todos los campgrounds estaban completamente llenos. Pero Yosemite realmente tiene varias opciones de hospedaje, ya que puedes acampar o reservar en hoteles y cabañas dentro del mismo parque. Apenas me la creo, obtuvimos exactamente el mismo lugar. De hecho, para mí uno mejor, porque esta vez quedamos pegaditos a esta área y entonces allá queda toda una área para que se puedan estacionar. La vez pasada quedamos como en medio y se ve un poquito raro, pero no sé si es porque hoy es martes, que era lo que les decíamos, que posiblemente por eso no hay más autos y por eso también tuvimos la oportunidad de estacionarnos aquí. Y otra vez esta parte súper bonita en la parte de aquí atrás, en la que estamos disfrutando. La verdad es que también vamos a aprovechar un poquito ahorita porque vamos a desayunar aquí. Nosotros lo que más nos preocupaba era encontrar lugar. ¿Imaginaste estar desayunando en Yosemite? Qué chido, ¿verdad? De verdad que vivir con la casa a cuestas puede ser pesado y complicado en muchos sentidos, pero imagínense llegar a un lugar y nada más darte la vuelta, preparar tu comida y comer y para luego salir a pasear. También son unas cosas increíbles que se sienten, que se tienen cuando vivimos así, ¿no? Yo estaba pensando también en que después de un día intenso que es el estar en este tipo de lugares, también llegas a dormir a tu cama. O sea, como que no es como, bueno, ahí a ver dónde duermo porque es una casa de campaña, porque estás en la del hotel y medio te adaptas o ves, no, llegas a tu cama. A desayunar. Por cierto, si les está gustando este video, nos ayudaría muchísimo que le dieran like y también a YouTube le dice que ese tipo de contenido les gusta, así es que todos ganamos. Cosa de 20 minutos y ¡pum! Se llenó el estacionamiento. Ya no cabe ni uno más, bueno, quizás por allá alguno, pero tuvimos suerte. Si ya nos siguen en distintos de nuestros videos, sabrán que el Visitor Center es un lugar que a nosotros nos gusta ir. Aquí, aunque hay muchísimos souvenirs, rara vez nosotros compramos uno, pero lo que sí hacemos es ir y sellar nuestro pasaporte de parques nacionales. Esto y obtener el libro de Junior Ranger. Con este libro, de hecho, es lo que hacemos nosotros normalmente al llegar a un parque nacional. Vamos por el libro, después de recorremos lo más posible el parque y regresamos antes de que cierren para que cuando haya llenado Noah este libro, a él le puedan dar su insignia como Junior Ranger, que es una de las actividades que definitivamente les recomendamos si es que ustedes tienen niños, pues no solamente es por esta insignia, sino también podrán informarse de alguna que otra actividad que pueda haber para niños. En particular, ahorita nos vamos a ir con una Ranger que va a hacer una caminata alrededor del parque. Because they can poke you really easy. You can observe in any way you want. You can observe with your eyes, with your ears. You can touch some things around us. Aquí a Noah le enseñaron que estas frambuesas salvajes son las que comen los osos y lo mejor es que nosotros podíamos comerlas y probarlas también. A ver, ¿las comemos? Sí. 1, 2, 3. Jugositas, ¿eh? Qué amor. Están un poquito ácidas, pero son como zarzamoras, sí. Son zarzamoras, de hecho. Son otro tipo. De hecho, nos dijo que eran zarzamoras salvajes. We can talk about your hypothesis with you. Definitivamente muy buena actividad porque sí fue una caminata, pero tampoco fue muy larga y tampoco fue muy tedioso y pesado, lo que muchas veces este tipo de cosas puede resultar para un niño. No, de hecho, no resultó como muy interesado. Hubo ciertas actividades y hasta nos enseñaron qué comer en el bosque, lo cual creo que al final todos disfrutamos. Algo que creemos que fue importante para nosotros y nos gustaría compartirles es que efectivamente Yosemite es grandísimo. Entonces necesitan varios días para recorrerlo a detalle.
Si no tuvieran el tiempo o si viajan como nosotros con un pequeño o pequeños, la recomendación es que planeen súper bien su viaje, que ubiquen todas las atracciones que hay por ver y decidan cuáles tomar, porque no se va a poder hacer todo. Y que se queden tranquilos con eso, porque aunque sean 3 o 4 atracciones, disfrutarlas tan a conciencia con los niños es más que suficiente. Pero bueno, la mayoría de las actividades sí se hacen por uno mismo. Y ahorita justo es que vamos a hacer una que nos dimos cuenta ayer que queremos ir al Mirror Lake, al lago Espejo, y en esa no se pueden, o ahorita en este momento no están llegando los shuttles, los camiones que te llevan a justo a ese punto. Pero nos dijeron, oye, solamente son 2 millas, es decir, como con un niño aproximadamente como 1 hora de camino. Entonces es lo que vamos a aprovechar y hacer hoy. Nos dijeron, el camino constantemente estás en sombra, entonces no creo que sea muy intenso y muy difícil. Es que vamos a tomarlo. ¿Qué son estos lugares? ¡Qué increíble! O sea, parece el paraíso, o sea, como que voy a meterme al paraíso al agua. ¿Sí te vas a meter? No, traje de baño, pero estamos aquí cerca. No, así se trajo. Voy a ver, porque también queremos ir al lago, entonces igual me remojo ahorita con ropa, seguimos y ya regreso para descansar. No sé. Tengo aquí adentro del pantalón. ¿Tu traje de baño? Sí. Algo que no me esperaba de aquí es que uno pudiera meterse al agua. Pero no solo eso, también puedes traer tu propio inflable y te puedes ir así en el río abajo. No sé hacia dónde llegue, pero ya vimos a varias familias como hacerlo. Se traen kayaks, se traen inflables, o sea, como de todo tipo. Aquí está. Si no, también te puedes traer tu sillita y estar aquí así como muy en plan playa. La verdad que no me esperaba que fuera ese tipo de parques. Yo pensé que iba a estar medio limitado todo ese tema, pero no, se puede, qué bueno. Que es la temporada perfecta, porque la verdad es que está fresquita el agua, pero pero hace calor, entonces camina poquito, regresa, te entras al agua y lo disfrutas muchísimo. Sí, pero aún así está fría. Yo aquí tengo mis pies adentro y no, o sea, sí las quiero sacar un rato porque se siente frío. Estamos en la sombra, a lo mejor ahí en el sol se siente diferente. Está bonito darnos cuenta de todas las formas en las que se puede disfrutar el parque, ¿no? O sea, se puede disfrutar en agua, nadando, haciendo kayak, se puede disfrutar con el hiking que les decía, con las caminatas, y se puede disfrutar muchísimo en bici, ¿no, amor? Yo creo que para todos aquellos que sí pueden traer aquí de alguna forma su bicicleta, es lo ideal. Esa sería como la forma como muy buena de recorrer todo esto. Lo cierto es que acá te pueden rentar unas, pero a nosotros se nos hizo unos precios un poco exagerados. $45. La bici sola es todo el día, pero la bici sola, o 75 con el carrito a un lado o carrito atrás. Imagínate, ahora somos 3 o 2, o sea, nos va a 3,000 pesos, bueno, a $150, ¿no? La renta de los dos. La renta de los dos, sí. O sea, sí, la verdad sí nos pesó un poco gastar en eso, entonces decidimos caminar mucho aquí en Yosemite. Lo cierto es que también todavía no le da la bici, y yo no vi bicis chiquitas tampoco. ¿No? ¿No? Será con el sidecar. Sí. ¿No? Por si alguien tenía dudas qué tipo de auto se necesita para llegar a Yosemite, un 4x4, algo especial, bueno, en realidad hasta un Lamborghini puede entrar aquí. La verdad es que el sol sí está súper intenso. Noah dijo que vamos a hacer un truco distinto para refrescarnos. Volvimos a encontrar este arroyito aquí, bueno, es río, ¿no? Es el río, yo creo que viene de la cascada, aquí. Entonces, Noah, ¿cuál va a ser la técnica? Entonces, técnica y ¡toma! ¿Y está listo? Una. Pero tiene que tener agua, ¿eh? Échale agua, échale agua. No sé cómo echarle agua, mira. Así, listo. 1, 2, 3.
¿Qué? ¿Fresquito, no? Es que sí, pedascas. Está siendo cansadito el recorrido, la verdad, para llegar al lago, pero volvemos a decir, les estamos contando todos los feelings que sentimos de cada cosa que se disfruta distinta. Entonces, como que adentrarte en Yosemite es una sensación muy diferente que nada más, obviamente, subirte al shuttle, bajarte, ver el punto turístico y continuar. Finalmente, hacer hiking, que es esto, ir al lago, pues es una sensación diferente porque te adentras como al corazón del bosque y se disfruta bonito. ¿Te está gustando caminar? Sí, además no dijiste lo que se te perdió, o sea, se te borró el mapa para ir al lago Laigai. Traíamos el mapa con el camino, pero se nos fue la señal y entonces ya estamos siguiendo puras señales escritas. ¿Creen que lleguemos? No, está preocupado. ¿Crees que lleguemos, no? No sé, digo que esperaremos y vemos al leoncito, que allá vimos un cartel. Vimos un cartel allá en la entrada que se han visto leones de la montaña, les llaman, que es como una especie de pantera o puma, se parecía. Y Noah dice, hoy vamos a ver un león de la montaña. Ay, es que sí tengo miedo. ¿Sí tienes miedo, mi amor? Sí. ¿Qué haríamos si lo vemos? ¿Tú cómo reaccionarías ante él? ¿Harías ese ruido para espantarlo? No sé. Middle Lake. ¿Y está? Sí, está fría, ¿eh? No está fría. Pero ¿saben qué? Si está fría, esto no se piensa. Cuando hay calor, hay calor. Está fría y fría en plan como de hielo, ¿eh? La sigo sintiendo. Porque estabas muy caliente. ¿Qué va? Está fría. Sí. Tan frío. ¿No? Ponte pedacitos, mira. Ah, ¿cómo se llama esta cosa? Tratamiento de lodo. Eso. Digo, ¡ay, me voy! ¡Mira! ¡Se puso muy amarilla! ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta! Después de tanta actividad y meterse al agua siempre da hambre, y uno de los lugares con más opciones de restaurantes que tiene Yosemite es Curry Village. Acá podrán encontrar todo tipo de comida. Unas quesadillitas, unos tacos, mejor en mi casa. Pero no lo hagan en casa porque nosotros empezamos por el postre. Y bueno, de todo lo que ofrecían ahí, nosotros optamos por un poquito de nieve, un poquito para reponer energías y fuerzas. Había 3 sabores, los 3 lo pedimos, pero justo, ¿a quién creen que no le gustó el suyo? A mí. Porque no tengo nada. No quiso el suyo, no le gustó y ya lo dejó. Un niño que no le gusta la nieve, ¿pueden creerlo? Sí, 2 días no fueron suficientes para recorrer Yosemite, pero nos vamos felices por lo que hicimos. Si a ti te gusta este tipo de videos, te invitamos a que te suscribas. Aquí te dejamos este playlist con todos los parques nacionales que estaremos visitando en Estados Unidos. Nos vemos ahí. Bye.